Bueno, chicos, vamos a esperar un poquito que lleguen todos, ¿vale? Textura de sombra. Bueno, tengo César el día de hoy. Listo, César. Edson. Edson, muy bien. John Harold. John Harold, listo. Mm, Julio, Julián. Julián. Kevin. Kevin. Jamie. Listo, faltan solo 3 personas. Listo. Perdón, una pregunta. Mm, Llegó Julián Gamboa. A ver, los que estuvieron ahorita en la actividad de San Juan Eudes en la clase anterior, Luis Fernando Trujillo. O sea, Luis Fernando ya hizo la actividad de San Juan Eudes, César también ya la hizo, Julián Esteban Gamboa ya la hizo. Creo que Julián no estuvo en el grupo anterior. Sí, profe, yo ya la hice. ¿Sí? ¿La hiciste conmigo ahorita? Sí, yo estaba en el grupo anterior, sí, señor. Ah, bueno, listo. Julián Gordillo también. John Harold. John Harold también la hizo. Sí, sí, profe, yo también la hice, estaba en el grupo anterior. Listo. Edson. Edson Leandro la hizo. Edson está acá. Creo que se desconectó. Edson Leandro, la actividad. Me contestó por dónde. Ah, bueno, Edson sí nos falta por la actividad. Kevin Stewart hizo la actividad. Sí, profe. ¿No? Sí, profe. ¿Sí la hizo? Ah, bueno. Yo la hice con los compañeros de la clase anterior. Listo. ¿Y Jamie? Jamie Tatiana la hizo. Creo que Jamie se había. Jamie, ¿qué le pasó en la anterior clase? ¿Se desconectó?
Bueno, solo tenemos... Ah, se fue la luz. Se fue la luz, listo. Pues yo creo que va a tocar hacerla para los dos chicos y Brian Alexander Solarte estuvo en la anterior. Solarte como que no estuvo. Nos va a tocar hacerla para los dos que están faltando. Bueno, entonces vamos a mirar. Entonces, muchachos, lo que pasa es que con cada grupo me toca hacer la actividad. Pero pues aquí la gran mayoría ya están. Entonces, para o tres chicos de este grupo que no estaban en la clase anterior, la de 7 a 8:30, pues vamos a explicarles de qué se trata. Bueno, con eso ustedes me ayudan ahorita. Entonces, esta es de la campaña evangelizadora que lleva, digamos, la Uniminuto. El objetivo de esta actividad es reflexionar sobre la práctica de la espiritualidad budista con los estudiantes de Uniminuto, Centro Regional Soacha, teniendo como punto de partida la socialización de la carta escrita por San Juan Eudes. Bueno, justificación. Cada año, durante la semana del 19 de agosto, se celebra la fiesta de San Juan Eudes. El área pastoral e identidad misional promueve el reconocimiento de San Juan Eudes como uno de los personajes inspiradores de la obra Minuto de Dios. Teniendo en cuenta lo anterior, el profesional, la mencionada área, ha diseñado una carta en la cual se presentan palabras de San Juan Eudes con el fin de transmitir un mensaje motivador para que estudiantes y profesores no desfallezcan en la fe y la esperanza, aún en momentos de dificultad. Entonces, bueno, esa es una actividad que se hace cada año y pues trata lo siguiente. Pues esta es la carta supuestamente, ¿no? La carta de San Juan Eudes, pero pues la elaboró alguien de Uniminuto, tomando algunas palabras que pues este personaje inspirador, porque ustedes saben que San Juan Eudes los ideales de él han permitido pues que la universidad tenga una identidad con base a sus principios, ¿no? Entonces voy a leerles la carta. Dice lugar, Soacha, Cundinamarca. Fecha, el aquí y el ahora. Dice, desde la eternidad te envío un saludo especial a ti, quien está leyendo esta carta. Te preguntarás, ¿quién soy yo? ¿Qué hago en tu clase? Pues bien, te comento que soy uno de los personajes inspiracionales de la obra Minuto de Dios. Incluso fundé la Congregación de Jesús y María, comunidad en donde se formó como sacerdote el hombre que ideó algún día esta tu universidad. Sé que el último año y medio no ha sido fácil. Al igual que yo, también estás enfrentando una pandemia. Incluso yo también enfermé a causa de la peste que azotó a Francia entre los años 1627 y 1631. ¿Sabes? En estas situaciones es cuando más nos preguntamos si es posible tener esperanza, aún en medio de tantas malas noticias que recibimos, que en algunas veces involucran la vida de nuestros seres queridos más cercanos. Quiero aprovechar esta carta para recordarte que, como dice una famosa mujer que se ha hecho viral en las redes sociales, tú tienes la personalidad para tener aprendizajes nuevos y también fortalecer tu empatía a partir de las situaciones de duelo. Cuando tuve que enfrentar la peste, también sentí tristeza, soledad, impotencia, pero fue la confianza en mí y al buscar soluciones lo que me permitió salir adelante y tener la personalidad de ser misionera. No olvides tener presente que tu voluntad de ayudar
a quien atraviesa por momentos de duelo es significativa cuando lo conviertes en acciones. Fue así como hablé de Jesús sin hablar de él a quien no lo conocía. Hacerlo no es fácil, pero qué bueno es esforzarse y sentirse parte del cambio. El 19 de agosto cumplí 341 años de haber muerto, pero no te asustes, no estoy aquí por un conjuro, estoy aquí porque permanezco vivo a través de las acciones que, inspiradas en el amor de su corazón, personas como tú realizan para transformar vidas. Me alegró saludarte, no pierdas la fe y la esperanza en la dificultad, con cariño y buena energía para ti y tus proyectos. San Juan Eudes, tu antecesor en la misión. Bueno, esa es la carta eh, de San Juan Eudes y sobre ella es que vamos a hacer pues algunas participaciones. En la sesión anterior pues ya algunos compañeritos nos colaboraban dando sus opiniones. Espero que ahorita pues también hagamos un pequeño resumen y pues con base a la lectura de la carta pues tenemos una pregunta que inicialmente yo voy a responder y que luego ustedes también lo harán para, para pues darle, digamos, ya una reflexión acerca de este tema. Como les digo, no es una actividad de llenar un hueco, no se trata de llenar un hueco, lo que se trata es de que quede una enseñanza, ¿no? Y que pues, la podamos utilizar a futuro. Entonces, ¿qué dice la pregunta? Dice, ¿cómo crees que San Juan Eudes nos orienta para fortalecer nuestra espiritualidad a partir de una situación de duelo que puede ser propia o le puede estar sucediendo a un prójimo? ¿Sí? Entonces, duelo, pues, yo sé que los que les gustan los videojuegos, pues, saben que un duelo es una pelea, ¿no? Entre dos personas o más personas. No, bueno, un duelo, sí, puede ser un duelo de equipos o puede ser un duelo entre dos individuos, pero el sentido de duelo aquí es el dolor, ¿no? El sufrimiento. Cuando alguien, por ejemplo, fallece, un familiar o algo, pues se dice que está en una situación de duelo, ¿no? Eh, Aquí pues nos dicen que pues cómo fortalecemos esa espiritualidad a partir de la concepción que tiene San Juan Eudes eh, en situaciones dolorosas. Entonces pues nos dice que tenemos que primero reconocer el porqué de las cosas y el para qué de las cosas, ¿no? Que luego pues debemos hacer un reconocimiento de lo que es ese dolor y luego vivir el dolor, pero de la mejor manera, ¿sí? Y pues yo le comentaba a mi grupo eh, que, que pues sí, que debemos de aprender a vivir con el dolor, con el sufrimiento. Hay personas que a diario viven escarnios y todo ese tipo de cosas, pero que no por eso eh, tenemos que, digamos, volvernos personas malas, ¿no? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que convierte en malos a los criminales? El dolor, ¿sí? El dolor es el que los convierte en personas, digamos, antisociales o con conductas inmorales, ¿cierto? Entonces, el dolor hay que aceptarlo, hay que vivirlo, pero de la mejor manera, ¿no? No el hecho de que yo esté sufriendo no quiere decir que yo tengo que transmitirle ese dolor a las otras personas también. Hay que aprender a superar el dolor. Entonces, eh, hay muchas veces que hay gente que termina hasta en la guerrilla, ¿no? Pero es causa de una mala situación económica. Generalmente es por situaciones económicas que ellos terminan eh, tomando esas decisiones, pero pues a veces sí, también lo hacen porque de pronto
perdieron a sus seres queridos producto de una violencia y como represalia entonces deciden tomar ese camino un camino que es muy triste porque no sabemos superar el dolor y aparte de eso, el sufrimiento, como yo les decía a ellos, el sufrimiento no es para culpar a Dios, ¿sí? El sufrimiento es para, por el contrario, ofrecerle como sacrificio ese dolor a Dios en señal de amor hacia mi Padre Celestial. Entonces hay personas que pues cuando se les muere un hijo, cuando se les muere la esposa, cuando los deja la mujer, entonces culpan a Dios de todo este tipo de cosas. Y cuando Dios no tiene la culpa de lo mal que nosotros nos hemos comportado o de aquellas cosas, Dios no tiene la culpa, ¿sí? Sin embargo, hay personas que reniegan contra Dios y se apartan de Dios y culpan a Dios de su sufrimiento. Es que Dios me castigó, ¿sí? Entonces, en situaciones difíciles, por el contrario, debemos de pedir a Dios que nos ayude, ¿sí? Eh, bueno, yo, pues esto es lo que yo pienso, ¿no? Ahora yo quiero pues escucharlos a ustedes. Algunos ya han participado, pero si quieren volver a participar no hay problema. Entonces, en el caso de Jamie, en el caso de Jamie que no pudo estudiar porque en la clase anterior porque se fue la luz, en el caso de Brian, pero Brian creo que no ha llegado, pero pues, a ver, tratemos de hacerla en 5 minutos, ya que pues toda, porque toca dejar un registro, una grabación de lo que se hizo en la actividad. El único que falta aquí, ¿quién es? Brian Alexander. A ver, los que no participaron en la sección anterior. Por ejemplo, el que no escuché fue a John Harold, creo que no lo escuché. A Kevin tampoco lo escuché. A Kevin sí no estaba. Ah, bueno, Edson. Listo, que lo esperemos a Edson. A ver. Jamie, a ver, ¿qué concepto tienes acerca? Pues, pues para mí, respecto a ese tema, me parece que pues al presentar uno una situación difícil como lo que es el duelo de la pérdida de un familiar, ahí, porque pues uno no se puede echar a la pérdida por eso, porque es el destino de la vida. Y Bueno, no sé, pero a Jamie se le está yendo el audio. No sé si le pasó a todos, porque estaba hablando, pero no le escuchaba. No sé si es solo a mí o es a todos. ¿Nos podía repetir? Yo tampoco lo entendí. Sí, o sea, no sé, Jamie, ¿tienes un problema en el audio? Si quieres, nos puedes repetir tus palabras, por favor. Definitivamente Jamie tiene problemas de audio. Hoy, inclusive se desconectó y se le fue la luz. Está terrible la situación por allá. A
Y bueno, Kevin nos faltó en la clase anterior. Edson, es que parece que Edson está activando el micrófono porque estás como configurando algo. Bueno, pues mientras Edson arregla el micrófono de él, o si alguno más quiere dar un aporte, a ver, otro pequeño aporte, a ver, de los compañeros que ya han hablado. Ya volvió Jamie. Hola Jamie. ¿Otra vez se fue la luz? No, profe, es que el internet está como mal porque a veces no. Ah, bueno, listo. Mm, tratemos a ver de hacer tu participación, porque pues no te escuchamos en la sesión anterior. ¿Nos decías qué? Perdón, Jamie. Pues, profe, yo creo que para mí es que lo que nos dice él es que al fomentar la espiritualidad nos ayuda como a sobrellevar cada duelo o cada pérdida, como lo puede ser un ser querido, pues ya que uno tiene que afrontar eso y afrontarlo de la mejor manera, porque hay personas que pueden que lo estén siguiendo a uno y cómo se va a dejar vencer por esas situaciones difíciles. Pues manteniendo la fe y la paciencia en la persona que nosotros creamos como nuestro ser supremo. Pues eso es lo que yo creo. Perfecto, muy bien, muy bien. Sí, claro, ella dice que pues tener fe cuando, pues a muchos pensamos que cuando se nos muere un familiar, que todo se acabó, ¿no? Y eso es normal, que una persona sienta que se va a morir, o bueno, porque perdió un ser querido, pero, pero digamos, como dice ella, ¿no? La fe, ¿qué es la fe? La fe es la creencia en Dios. Uno tiene fe, pero la fe es hacia Dios, ¿no? Uno no puede decir, yo tengo fe de tal persona, no, o yo tengo fe de tal cosa, no. La fe es hacia Dios siempre. Hay que saber emplear el término fe, ¿ya? No se puede tener fe hacia cosas del mundo material, ni hacia otros, ni hacia otros seres. La fe es algo que tenemos y que es directo o está estrechamente relacionado con Dios, ¿ya? Siempre que digas fe, es fe hacia Dios, ¿no? Es la creencia en Dios. Bueno, y sí, exacto. Entonces, así no sea la muerte de un ser querido, porque puede ser que, como decía él, que él también se enfermó, también sufrió de una peste, ¿no? Y pues casi pierde la vida, pues él pensaba que no iba a vivir. Y así muchas personas que están enfermas ahorita, por ejemplo, del virus, o que estuvieron enfermas del COVID, que perdieron la fe y la esperanza. Pero la fe, como dicen, es lo último que se pierde. ¿Por qué? Porque la fe es algo que es un vínculo que tenemos con Dios y ese vínculo nunca se debe perder. El que pierde la fe lo pierde todo porque pierde a Dios, ¿no? Entonces, ella hablaba también de la paciencia, ¿sí? Entonces, que la paciencia o la calma o la tranquilidad en situaciones difíciles es algo que no se debe perder, ¿sí? No debemos perder la cabeza.
ante esas situaciones. Siempre debemos de actuar con base a la razón, ¿ya? Para poder salir de esa dificultad. Entonces, eh, por ahí también hablan de la voluntad, ¿no? Entonces, la fuerza de voluntad es es una fuente de energía que todo ser humano posee y que debemos de sacarla a relucir cuando estamos en momentos críticos, en momentos difíciles, ¿ya? Bueno, aquí llegó Brian. Eh, entonces, algo que siempre nos va a impulsar es nuestra fuerza de voluntad, nuestra capacidad de perseverancia, ¿sí? Para alcanzar, digamos, los propósitos que tenemos en la vida, ¿no? Entonces nunca debemos desistir. Ustedes quieren ser ingenieros, ¿no? De sistemas, pero no va a ser fácil. O sea, estudiar una ingeniería no es fácil porque la ingeniería mm, requiere de mucho esfuerzo, de mucha disciplina, de mucha dedicación. Eh, a diario ustedes están viviendo retos, ¿sí? Y a diario tienen que cumplir con unos compromisos universitarios. Y no va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible. Aparte de que ustedes tienen la ayuda de sus familias, el respaldo de ellos, y que ellos siempre los están a ustedes, digamos, motivando para que puedan alcanzar esas metas, ¿sí? Pero eso requiere de mucha fuerza de voluntad y de perseverar, ¿no? Entonces, a veces van a llegar momentos en que ustedes van a sentir que como que el mundo se viene abajo, ¿no? Van a sentir, digamos, que bueno, que no tengo para el semestre. Eso es normal. Yo también fui estudiante, como les decía hace un rato, ¿sí? También tuve dificultades económicas, ¿ya? Pero eso no quiere decir que yo tengo que renunciar a mi sueño de vida, ¿no? Yo tengo unos sueños y tengo que luchar por ellos. Todos hemos pasado por momentos difíciles. No hay ningún ser humano que sea ajeno a este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, eh, van a llegar momentos tan difíciles para ustedes, pero que tendrán que tendrán que superar con la ayuda de Dios, ¿no? Entonces, les decía también que pues uno se acuerda de Dios es cuando está mal, cuando está bien. Muy pocos son los que le agradecen a Dios cuando están bien o se acuerdan de Él. Generalmente, y todos, algunos van a misa o a sus cultos religiosos, acuden cuando de pronto ven que la situación está mal. Pero cuando todo está bien, entonces se pasa el año y nunca hacemos una oración, nunca, nunca nos acordamos de Dios y solo cuando las cosas van mal es que recurrimos a Él, ¿cierto? Y no debe ser así, porque uno está de estar con Dios en las buenas y en las malas, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede, ¿sí? Que muchos pensamos que Dios se olvidó de nosotros y que porque estamos mal, que Dios, no, esas son pruebas que nos pone la vida. Y Dios quiere que nosotros pasemos esas pruebas, sea una situación de duelo por la muerte de un familiar, o la pérdida de su hogar, o una pérdida académica o económica, lo que sea. Son pruebas que nos pone la vida y que yo puedo decir que Dios, podría decir que Dios espera que nosotros pasemos las pruebas porque Él quiere ver si nosotros somos buenos hijos, ¿ya? El buen hijo es el que agradece en sus malos momentos y en sus buenos momentos todo aquello que le suceda. El mal hijo es aquel que renuncia a Dios o, o reniega de Dios que porque tiene un sufrimiento, ¿sí? Entonces, Dios quiere que nosotros pasemos las pruebas, pero
también Él nos estudia y se da cuenta cómo somos nosotros cuando nos va mal y cómo somos nosotros cuando nos va bien, ¿sí? Entonces, Dios siempre vela por sus hijos, tengan la plena seguridad. Así sean, digamos, así sea un ave, a un ave nunca le faltará la comida, nunca le faltará el alimento. Así sea eh, cualquier especie de la naturaleza, es un hijo de Dios y Dios vela por él, porque no le falte el alimento, porque no le falte el techo, porque no le falte el abrigo. Si Dios no quisiera las aves no tendrían plumas, ¿sí? Y sufrirían frío, ¿cierto? Y asimismo, hay especies que viven en un polo norte, en donde el frío es tan intenso, donde se llega a sentir dolor por tanto frío, y sin embargo, los osos polares tienen, tienen su pelaje, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Pues que ahí está representado el amor de Dios, porque no permite que ese hijo suyo, que está materializado en esa especie animal, eh, sufra las consecuencias del frío, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver que todos los seres vivientes, las especies, tienen un mecanismo de defensa, ¿sí? Una serpiente tiene un mecanismo de defensa y es porque Dios lo ha permitido, ¿sí? ¿Para qué? Para no ser devorado por otros animales, ¿sí? Y usted mire que todo animal tiene una forma de defenderse, ¿sí? Para que pueda sobrevivir en un ecosistema. Y aún estando en ese nivel de degradación, eh, en esa escala evolutiva tan baja, el Padre Supremo, Él vela porque ese hijo no le falte nada, ¿sí? No se puede decir que los animales aguantan hambre, ¿sí? O que aguantan frío, o que Dios no se acuerda de ellos, ¿sí? Dios vela por el alimento, como le digo, de las aves y de todo en la naturaleza. Él lo controla todo. Entonces no podemos decir que Dios se olvidó de nosotros. Él no se olvida ni del animal más pequeño, ¿ya? Y le ha enseñado a protegerse, ¿ya? Entonces cometemos un error muy grande mm, cuando de pronto decimos que es que Dios no nos quiere, que es que Dios se olvidó de nosotros, que es que Dios nos mandó este virus para castigarnos. No, Dios no castiga a nadie, nosotros nos castigamos a sí mismos, ¿ya? Somos consecuencia de nuestros propios actos. Edson, ¿ya estás preparado para intervenir? Creo que Edson tiene problemas. Bueno, yo creo que no hay más. Kevin quiere participar. Kevin dice que no. Ah, no, tranquilo, no hay problema. O sea, ¿algún otro compañerito quiere agregar algo? No, estamos aquí relajados, o sea, no me preocupen. Bueno, listo. Entonces, los chicos que no me han resuelto, digamos, la encuesta de cómo les pareció la actividad, entonces les voy a pasar un link para que vayan resolviendo. Son 19 preguntas, ¿no? Entonces ya les voy a pasar el link. Y bueno, ya pues para terminar, pues les quiero decir que estas actividades, aunque ustedes no lo crean, son muy provechosas, ¿sí? O muy beneficiosas, porque eh, esto le sirve a uno para crecer,
porque esto, digamos, nos hace sentir un poquito más en familia, porque, pues, como les digo a ustedes, el hogar, el hogar como tal, el núcleo familiar, es la familia principal. Pero ustedes en la vida van a tener otras familias, su familia de la universidad, ¿sí? Es su segunda familia en este momento. Entonces, como es una familia, pues tiene que haber, digamos, una sociabilidad, una asociatividad, y para ustedes, digamos, sentirse como en casa, ¿no? Y la universidad les aporta a ustedes muchas enseñanzas, principios, muchos valores, principios morales, todo esto, que les sirven a ustedes mucho como profesionales, ¿ya? Luego van a tener otras familias, van a ir a una empresa o van a ir a una institución a trabajar, y allí va a ser un segundo hogar también para ustedes, porque allí van a permanecer la mayoría del tiempo y van a tener que aprender a convivir con personas con diferentes hábitos, con diferentes costumbres, con diferentes tendencias, ¿sí? Porque ustedes como seres humanos son sociables por naturaleza, ¿ya? Entonces, eso hace parte de un desarrollo integral que ustedes llevan con la universidad, ¿ya? De formarlos mm, como personas, de que sean personas idóneas para desempeñarse en un mundo laboral, ¿ya? Y les contaba hace un rato también que yo en la universidad donde estudié mi carrera, allí los ingenieros, las primeras promociones que ellos sacaron, eran ingenieros dedicados netamente a la parte técnica, muy buenos estudiantes, muy buenos programadores, desarrolladores de software, pero que llegaban a una empresa y no saludaban, ¿sí? No saludaban al jefe, no saludaban a los compañeros, o sea, y eso pues es una actitud muy reprochable, ¿no? Que supone que usted es un profesional y como profesional es una persona educada, una persona decente. Y el hecho de usted llegar y no saludar, pues muy maluco, ¿ya? Eh, que digamos, cuando hay problemas en un entorno laboral, generalmente estas personas, estos profesionales, no tenían la capacidad de resolución de conflictos, ¿ya? Cómo solucionar un problema, sino que muchas veces eran discusiones fuertes con sus jefes y que pues terminaban siendo despedidos de esa compañía, ¿ya? Entonces, aunque ustedes no lo crean, todo esto ayuda bastante. Si usted es una buena persona, créame que a usted se le abren las puertas en cualquier lado. Yo les decía, hay muchos jefes que no miran tanto si usted es tan brillante. Hay muchos jefes que prefieren tener una persona que no sea tan inteligente, pero que en la parte moral sean personas de confiar y sean personas que puedan durar 5 años, 10 años en su negocio, en su organización. Mientras que una persona muy inteligente lo pueden contratar 6 meses, pero en 6 meses ya se ha ido para otra parte o ha tenido conflictos con su grupo de trabajo, y ellos prefieren a veces no, una persona que sea noble, una persona de buenos sentimientos, son las que tienen más en cuenta, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener éxito pues en la medida en que ustedes, digamos, se ilustren, se capaciten, eh, en todos los aspectos de su personalidad, que ustedes, digamos, tengan un conocimiento, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, nosotros no, como formadores, no solamente o educadores, nos preocupamos por la parte técnica, ¿no? También el componente humano es muy importante, ¿sí? Y por eso es que todo este tipo de actividades son para ello. Hay universidades donde no le prestan tanto sentido a esto,
¿sí? Y donde los semestres se pagan y mucho más caro, ¿sí? Y sin embargo allá, si es una ingeniería de sistemas, es más que todo técnico, pero no le inculcan al muchacho que tiene que tener mm, una espiritualidad, una evolución en esa parte. Y van a un entorno laboral y es un ambiente hostil, en donde no tienen como esa capacidad ante los problemas y parecen más bien máquinas. Entonces, lo que se busca es que ustedes tengan un proyecto de vida y que lleven, digamos, ese componente humano a donde quiera que ustedes vayan, ¿no? Entonces, pues todo esto, como les digo, esto les da a ustedes un mayor nivel de confianza, de seguridad. eh, como seres humanos, ustedes van a crecer muchísimo, porque la universidad, pues, como les digo, es una universidad muy espiritual, ¿ya? Que no tienen otras universidades. Entonces, yo les decía, si yo me voy a trabajar a una empresa, allá trabajan bajo presión. Usted como programador, como desarrollador, se trabaja bajo presión. Allá no hay tiempo para ponerse a pensar en Jesús, ni a pensar en María, ni a pensar en San Juan Eudes. No, allá es o produce, ¿sí? Y así y es una rutina diaria en donde todo el día usted va a estar al frente de una pared y un computador y como programador va a estar desconcentrado todo el día frente a una pantalla. Entonces, mire, yo pues les digo que yo he conocido profesionales que son programadores de software y profesionales que pues han dicho que han preferido muchas veces dejar de ser programadores para irse para un colegio a enseñar o para una universidad a enseñar por lo mismo, porque ven que los entornos de trabajo son muy hostiles. Estar todo el día frente a una pared programando cansa, y si hablamos de que son años programando, en donde casi no socializan con las personas que están en el entorno, pues eso los ha llevado muchas veces a renunciar a sus trabajos como desarrolladores de software, como programadores. Entonces, ahorita pues están en la universidad y ahorita todo es un paseo, ¿sí? Porque usted, qué bueno que hay una conferencia, que el padre, que el sacerdote, que no sé qué, que la pastoral, y eso es hasta bonito. O sea, hasta bonito sí me ha parecido porque eh, uno tiene problemas en la vida y como que a uno le dan más sabiduría, como le dan a uno como más inteligencia, como que bueno, uno debe estar más cerca de Dios y eso lo tranquiliza a uno y uno aprende más cosas que uno no sabía y eso es importante. Si usted va a un mundo ya, como les digo, a una empresa, bueno, allá lo miden a ustedes por indicadores estadísticos. Bueno, se acabó el mes y llegan y bueno, miremos los indicadores de rendimiento de este programador. Hay muchas empresas que trabajan así. Bueno, ¿será que sí cumplió con las metas de este mes? Si no cumplió, no le podemos pagar este mes. Hay empresas que son duras, ¿sí? Entonces, allá todo es dinero, allá todo es producir y nunca hay tiempo para este tipo de cosas. Entonces, eso es algo que uno debe valorar y no verlo de pronto como algo ridículo, ¿sí? Que hay muchas personas, ay, pero a mí para qué me dan eso, para qué no sé qué, o sea, yo quiero es programar, yo quiero no sé qué. Sí, todo eso se les da. O sea, todos los instructores que tienen la universidad son personas muy calificadas. Créanme que ustedes no se van a ir sin el conocimiento. Pero lo bonito es cuando uno tiene un lugar en donde pueda en ciertas ocasiones reflexionar, meditar
¿sí? Y ver la vida de otra manera. Yo le aseguro que ustedes van a ser muy exitosos, ¿sí? Porque, como les digo, llevan una base de unos valores que les van a servir mucho en su vida. Y la calidad humana con la que salen ustedes es muy buena. Entonces lo digo porque he trabajado en muchas partes ya en donde el personal es difícil, donde lo envían a unas zonas donde hay temas de seguridad, zonas vulnerables, y no es fácil, digamos, formar eh, estudiantes, donde el ambiente económico, el ambiente, digamos, la situación de orden público, todo eso es tan pesada. Ustedes están en Soacha y Soacha yo sé que Soacha tiene sus problemillas, digamos, en la parte del tema de seguridad. Yo no desconozco que Soacha es del sur, pero no, el hecho de ser del sur no quiere decir que no haya calidad humana en las personas. Soacha es muy bueno, yo he trabajado allá. Sin embargo, hay temas de seguridad, pero tienen algo muy importante su universidad, que es muy rica en esa parte de valores y eso le sirve a uno un montón. O sea, usted puede estar en una empresa y usted se cansó de trabajar en esa empresa y usted dice, me voy, ¿sí? Me voy para otro trabajo. Pues le aseguro que usted queda con las puertas abiertas, porque dicen, ese muchacho trabajó acá y ese muchacho es una buena persona, ese muchacho es muy respetuoso, es muy decente, es muy colaborador, es muy cumplidor. ¿Pero por qué? Porque se lleva esa vocación. La universidad y lo fundamentó a usted para que usted en la parte personal eh, aprendiera a socializar con las personas y usted se puede ir de un empleo y tenga la plena seguridad que cuando usted quiera volver lo van a recibir, ¿sí? Y que usted se fue por buen trabajador, no por mal trabajador, porque ante todo ellos miran es la parte humana, ¿ya? Entonces, ustedes tienen algo que otras universidades no tienen, y eso que están pagando semestres por allá de 5 millones, de 6 millones, y sin embargo, están más enfocados a la parte técnica. Entonces, acá yo veo mucha integralidad en esa parte. Listo, chicos. Edson, a ver, como que no pudo cuadrar el micro. Listo, muchachos, ¿no? Bueno, entonces es eso, muchachos. Que estas actividades no son de todos los días, ¿ya? Estas actividades las hacen de vez en cuando, unas 2, 3 veces en el semestre, pero que son bonitas y que buscan es sensibilizarnos un poquito, que nos racionalicemos y que podamos, y que ustedes, digamos, o sea, eso es una forma de enseñarles a ustedes de que ustedes pueden ser ingenieros, de que no porque les vaya a veces mal en un tema, en una asignatura, eso no es motivo para uno renunciar a su carrera, ¿ya? De desertar y decir, no, yo no sirvo para esto, yo no entiendo esto y que ya por eso entonces usted que por esas pequeñeces, usted de pronto va a renunciar a un proceso que es su proyecto de vida. Entonces, hay que mirar las cosas con una minimalidad. Son cosas insignificantes que son gajes del oficio, de la carrera, que ustedes deben de aprender a superar y que no por ello uno va a renunciar a su sueño, que es la formación profesional, ¿ya? Esa es una forma de motivarlos, ¿ya? Para que ustedes pues hagan las cosas bien y, y siempre buscar salidas, buscar soluciones. Uno dice ante un problema, es que no, ese problema no hay salida, no, siempre habrá una puerta abierta.
Siempre habrá una salida al problema. Y si yo miro más allá, ante un problema existen muchas salidas, pero si yo no las busco, pues nunca las voy a encontrar. Entonces, es que ustedes pues, van adquiriendo experiencia en su vida académica y puedan salir adelante. Bueno, listo muchachos, entonces si no hay más participación, entonces no les he pasado el link a los chicos, voy a pasarles el enlace para que resuelvan las preguntitas acerca de la campaña, listo. Listo, ahí en el chat les acabo de poner el enlace para que resuelvan la encuesta. Ya los que la hicieron en la sesión anterior, pues no tienen que preocuparse por eso. Pero en el caso de Jamie, creo que no la ha resuelto. En el caso de Brian, creo que tampoco la había resuelto. Y Kevin sí como que ya la resolvió. Pero más que todo Jamie y Brian Solarte son los que tienen que responderla. Listo. Pueden ir ingresando. Ah, bueno. Hay 3 preguntas que tienen que resolver. Entonces aquí le voy a colocar ahí la respuesta de esa pregunta. En el formulario tienen que colocar lo siguiente. Cuando les salga esa pregunta, el nombre de la actividad creo que es el nombre de la actividad. Bueno, hay una pregunta en el formulario que dice, sí, nombre de la actividad, colocan campañas evangelizadoras. Listo. La otra pregunta que, perdón, la otra pregunta que le salía ahí es el nombre específico de la actividad. Nombre específico de la actividad. Van a poner campaña audista 2021. Y tú tienes la personalidad misionera. Listo, y otra pregunta dice, ¿la actividad contó con apoyo de otra área? Entonces colocan en otro, seleccionan la opción otro y luego ponen cuerpo docente de Uniminuto Suacha. Listo. Esas son 3 preguntas que les salen ahí en el formulario. Bueno, chicos, ahora sí, mientras ellos resuelven eso, vamos a pasar a las exposiciones que quedaron pendientes ayer. Creo que eran 2. A ver, ya está preparado el grupo el grupo que faltó ayer, ¿cuál fue, muchachos? Nosotras, profe. Creo que solo faltamos nosotros. Vale, listo. Entonces, puedes compartir la cámara y vamos a ver tu exposición entonces. Permítame un momento, profe. Vale.
Profe, ya va a presentar pantalla, es que me desconecté de la llamada por darle a conectar, pero ya muestro. Listo. ¿Me confirman si se ve, porfa? Sí, es correcto, te estamos ya viendo. Bueno, primero que nada, pues buenos días. Hoy vamos a hablar pues de los servidores de software. Mi grupo está compuesto por John Harold Lugo, Kevin Stewart Cárdenas y quien les habla, Luis Fernando Trujillo. Entonces iniciamos. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el servidor proxy. Entonces, un servidor proxy es un equipo informático que intercepta conexiones de red hechas desde un cliente a un servidor de destino. Entonces, como ejemplo, tenemos el siguiente. Pues, si una máquina A solicita un recurso a C, pues lo va a hacer mediante una petición, pues por decirlo así, mediante B, que a su vez va a trasladar la petición a C, es decir, A hace la petición a B y B se la pasa a C. Y entonces de esta forma, pues C no va a saber que la petición tuvo un origen de la máquina A. Entonces, esta situación estratégica se llama punto intermedio y permite ofrecer diversas funcionalidades como el control de acceso, el registro del tráfico, la mejora del rendimiento, el anonimato de la comunicación y entre otras. Eh, entonces tenemos dos tipos de proxies y uno es el local y otro es el de red o el externo. Entonces, el proxy local eso es como un proceso que actúa como destinatario o remitente de las conexiones TCP entrantes. Es este proxy transmite los datos enviados por la aplicación del dispositivo o a través del servicio de tunelización segura mediante una conexión WebSocket. El proxy de red o el externo eh, se suele usar para implementar cacheos, bloquear contenidos, para el control del tráfico, compartir IPs, etcétera. Entonces, el más popular es el servidor proxy de web que actúa pues, en la navegación por la web, con distintos fines como la seguridad, el rendimiento, el anonimato, pues, para la información, etcétera. Entonces, este actúa cuando el usuario hace una petición pues, de un recurso de Internet por medio de una URL y cuando es pues, el proxy de la caché, el proxy caché, por decirlo así, recibe la petición, pues busca la URL en su caché local. Entonces, si la encuentra, pues va a registrar la fecha y la hora y va llevando como un historial de, pues sí, de accesos, de cambios de la página, etcétera. Pero pues si no la encuentra, pues lo que hace es devolver al cliente la información, por decirlo así, y guarda o actualiza una copia en su caché para pues, las futuras peticiones. Entonces, sigue mi compañero Lucho con los siguientes servidores. Vale, bueno, ahora vamos a hablar de los servidores de streaming. Estos servidores son muy populares actualmente. Son servidores que permiten alojar contenido multimedia en línea, ya sea audio o video, que pues es para lo que son más utilizados. Digamos, un punto importante es que cuando nosotros oímos la palabra stream, hacemos referencia a que pueden ser transmisiones en vivo, como por ejemplo los directos en Twitch, en YouTube, en Facebook, etcétera, etcétera, pero no necesariamente tienen que ser en vivo, como es el caso de, por ejemplo, en Netflix, que uno está viendo pues una serie o algo, pero digamos es contenido que no está en vivo, es contenido que pues ya ha sido grabado previamente. La ventaja pues de los servidores de streaming es que no se va a hacer ninguna descarga al dispositivo desde el que se esté utilizando este servicio. Entonces, lo que por lo generalmente se hace es usar memoria caché pues, para guardar la información que se va pues, descargando, por decirlo así, aunque pues suene contradictorio. Y
ya después de que se termina de ver la película o utilizar el servicio, pues ya la memoria caché se puede vaciar. El protocolo que se utiliza es el protocolo de datagrama de usuarios, User Datagram Protocol. Y acá, digamos, lo que hace es algo que se llama buffering, que es, digamos, como cargar el servicio, por ejemplo, la película, antes de empezarla a reproducir, la carga, y por eso es que, digamos, la transmisión no tiene cortes y pues va fluida. O, pues digamos, lo que consiste también es descargar todo en pequeños paquetes. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, enviando en paquetes, me refiero, cuando, por ejemplo, están enviando contenido multimedia, haciendo un directo, entonces lo que hace es enviar paquetes de forma pequeña y, digamos, los está enviando a la red, y por eso es que no hay cortes en las transmisiones. Eso es en eso consisten los servidores de streaming. Bueno, un servidor independiente, pues por ende tiene su propia configuración y su propia base de datos de los usuarios, pues de manera que él mismo autentica localmente las peticiones de acceso que va recibiendo. Lo que define a este servidor como independiente es que no tiene relación directa con el dominio o pues el controlador del dominio existente, pero pues él presta otro tipo de servicios. Por ejemplo, pues podemos tratar como un servidor web, DNS, DHCP, de aplicaciones, etcétera. Y sí, eso es como algo general que encontramos sobre el servidor independiente. Entonces sigue mi compañero Lucho. Bueno, ahora pues vamos a los servidores de mensajería instantánea. Estos son los que permiten la comunicación entre dos o más usuarios en tiempo real. Por lo general es usado para enviar y recibir texto más que todo, aunque pues en la actualidad, digamos, por ejemplo, en los servicios de mensajería podemos enviar imágenes, videos, audios, etcétera, etcétera, pero inicialmente era texto y archivos, ficheros, TXTs, etcétera. Digamos, ventaja de los servidores de mensajería instantánea es que no importa la distancia, uno puede estar acá en Colombia y hablar con alguien de Japón y perfectamente va a llegar el mensaje, no tiene nada que ver la distancia. Digamos, un punto importante de estos servidores es que uno siempre dice, pues para las aplicaciones que utiliza actualmente se necesita internet, pero en el caso de este servidor no siempre tiene que ser online, también puede ser offline. Entonces, digamos, escasos, algunas aplicaciones ya tienen este servicio, que la conexión se hace vía Bluetooth o peer-to-peer, como pues el profesor ha mencionado en clases anteriores. Y, digamos, el protocolo pues, que es más utilizado es el XMPP, que es el Extensible Messaging and Presence Protocol, el protocolo extensible de mensajería y comunicación de presencia. Ese es el que más se utiliza para los servidores de mensajería, aunque hay otros protocolos. Y pues digamos aplicaciones conocidas pues, que usamos muchísimo al día, pues es WhatsApp, Messenger, Telegram, etcétera. Entonces eso es básicamente los servidores de mensajería instantánea. Bueno, un servidor de correo es una aplicación de red de computadoras que se ubica en un servidor de internet. Entonces, para prestar el servicio de correo electrónico, ellos usan el protocolo SMTP, que es el protocolo simple de transferencia de correo. Entonces, pues estos servidores realizan una serie de procesos que pues tienen como fin transportar información entre, pues de usuario a usuario, por decirlo así. Entonces, usualmente el envío de un correo, pues tiene como fin que un usuario definido como remitente cree un correo y lo envía a otro usuario que pues se define como el destinatario. A diferencia pues, de un servidor postal clásico que recibe un único paquete y lo transporta de un lugar a otro, pues el servidor de correo o email pues puede copiar varias veces la información que corresponde al correo electrónico y pues puede, por decirlo así, enviar correos de un lado
a algunos diferentes lugares, como por decirlo así, puedo enviar el mismo mensaje a diferentes personas al mismo tiempo y así. Entonces, pues este proceso involucra muchos protocolos. Por ejemplo, está el DNS, que pues lo utilizamos para ubicar el servidor de destino, el POP3, que es el Post Office Protocol, para obtener los mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor remoto, pues que se denomina servidor POP, y tenemos el IMAP, que es el Internet Message Access Protocol, que pues tiene como fin recuperar los mensajes de correos o emails del servidor y pues almacenarlos en sus computadores locales. Entonces, sigue mi compañero con la siguiente diapositiva. Bueno, ahora los servidores de noticias, digamos, estos servidores pues consisten en permiten la distribución de artículos, pero cabe aclarar que cuando uno dice artículos no se refiere a artículos periodísticos y artículos de noticias, sino a artículos en general sobre algún tema. Digamos, acá viene algo que pues digamos es la red Usenet, que pues es una red que pues permite, digamos, el alojamiento de grupos de noticias. Entonces, digamos, ahí en Usenet es la red principal, por decirlo así. O sea, digamos, es básicamente los grupos de noticias. Y aquí es pues donde se colocan los artículos y demás noticias, valga la redundancia. En estos grupos de noticias, pues están clasificados por nombre y por jerarquía. Digamos, existen 8 grupos grandes que pues son los COMP, que es para temas relacionados a computación, Humanities para literatura, religión, News para noticias, el SOC para temas sociales, el MISC para temas que digamos no pertenezcan a alguno de los grupos anteriores, y hay varios más. En estos grupos, digamos, son grandes y hay más de 100.000 grupos disponibles. Y lo que sucede es que, digamos, en cada grupo principal, digamos, se puede dividir en... Perdón. Entonces, digamos, los grupos grandes se pueden dividir en pequeños grupos y por eso, digamos, se puede encontrar la información que sea de nuestro interés. Digamos, es un poquito similar a los foros, pues acá, digamos, siempre está la comparación entre los grupos de noticia y foros, pero un foro es donde una persona coloca un hilo y las demás personas pues responden a ese hilo. Acá, digamos, se publica la noticia, las personas pueden comentarla, pero ya está pues la noticia principal. Y por último, pues el protocolo que se utiliza para este es el protocolo NNTP, Network News Transfer Protocol, que pues significa protocolo de transferencia de noticias por red. Y ya, básicamente esos son los servidores de noticia. Le doy el paso a Cárdenas. Vale. Bueno, iniciando con la parte de servidores de sistemas operativos, bueno, lo primero ahí que yo encontré fue que, básicamente un servidor de sistemas operativos es como embeber varios sistemas operativos dentro de un mismo equipo, ¿no? Eso se haría usando parte de lo que comentaba el profesor de hardware de software de virtualización, como puede ser VirtualBox o VMware. No exactamente de esa forma, pues es como mucho más suave, como más friendly, por así decirlo, pero sí usando esa lógica de virtualizar o embeber un sistema operativo dentro de otro, o embeber varios sistemas operativos dentro de un mismo sistema operativo. Entonces, para tener un servidor de sistemas operativos, básicamente, es primero abstraerme de la lógica de creer que no sé, digamos, mi Windows 10 tiene que estar ligado directamente a un hardware en concreto, es decir, no sé, yo compro un portátil y el portátil viene ligado a un sistema operativo en concreto con un con un hardware en concreto. Es entender que no necesariamente, por ejemplo, en el cloud computing, que es donde más se usa este tipo de servidores, pues es entender que yo estoy pagando por un sistema que no es necesariamente un hardware virtual un hardware en concreto, sino que
yo estoy pagando por un computador con unos componentes en específico, pero ese es un sistema operativo virtual en cuanto a que, por ejemplo, en los servidores se llega a romper un nodo en concreto y en ese nodo yo estaba trabajando, pues no importa porque simplemente lo que hace el sistema del servidor es pasar a otro nodo y permitir que yo siga trabajando con los mismos datos que tengo, con el mismo sistema operativo, pero en un hardware diferente. Entonces, ¿qué me permite? Intercambiar, no depender de un hardware en concreto y obtener como tal un sistema operativo totalmente funcional, con todas las capacidades como tiene un computador mucho más potente, evidentemente, pero con las mismas funcionalidades que puede tener un computador de casa, ¿no? Entonces, ya entendemos que de esa forma yo puedo acceder a un computador, a un sistema operativo completo, a un hardware, por así decirlo, pero que no está directamente ligado a una infraestructura física, sino que puede variar. Entonces, básicamente, eso es como la base principal del cloud computing y de los servidores de sistemas operativos, donde yo puedo, por ejemplo, como pasa con Microsoft Azure o con los servidores de Amazon, y es que yo puedo rentar un sistema, un espacio o un ordenador, por así decirlo, con una serie de características, ¿no? Entonces, digamos, yo entro a la página de Microsoft Azure, digo, no, yo quiero un computador con 64 gigas de RAM, con un procesador con N cantidad de núcleos, N cantidad de hilos, bueno, no sé si se necesite, dependiendo obviamente de lo que se va a trabajar, un tarjetas gráficas y demás. Entonces, yo simplemente llego ahí, pido la cantidad de hardware que necesito, pero no necesariamente yo estoy adquiriendo un hardware en concreto con esas especificaciones en específico, sino que allá es un servidor gigante, el cual, por medio de virtualización, particiona una parte en concreto o de los nodos de hardware para que funcione directamente como si fuera mi ordenador. Es un poco confuso, pero más o menos así es como funciona. Eh, Aspectos a tener en cuenta de los sistemas, de los servidores de sistemas operativos, bueno, que como comentaba, suelen ser nodos gigantes de servidores, es decir, muchos ordenadores, servidores, a los cuales por medio de virtualización se vuelven, por así decirlo, uno solo y se pueden adquirir partes de varios servidores que están embebidos en esa granja para yo usarlos como si fuera un ordenador en concreto. La mayoría de este tipo de sistemas suelen basarse en Linux. La mayoría trabajan con Linux, como suele pasar en la mayoría de servidores que han comentado los compañeros. Más del 90% de los servidores actualmente se manejan en entornos Linux. Bueno, eso como por esa parte. Luego tenemos, ya puedes cambiar de diapositiva, Lucho. Entonces, aparte de eso, tenemos servidores de bases de datos, que es un servidor de base de datos. Bueno, yo le dividiría en dos ramas, como comentaba el compañero Lugo, hay servidores independientes. Entonces, primero, un servidor de bases de datos es un servidor en el cual yo alojo una cantidad, puedo alojar la información y acceder desde cualquier tipo de dispositivo a ellas, ¿no? Obviamente mediante ciertos protocolos, unos niveles de seguridad y demás, pero básicamente es un ordenador en el cual yo tengo alojado una serie de información que está administrada por un gestor de bases de datos, como puede ser MySQL, MariaDB, un no relacional como, porque se me fueron los nombres. Bueno, un gestor de bases de datos no relacional, un gestor de bases de datos relacional. Entonces yo lo tengo alojado de esa forma y por medio de software y de protocolos de internet yo ya puedo acceder a esa información. Pero entonces yo lo divido en dos grandes ramas y es que hay que tener en cuenta que este tipo de servidores, como el resto de servidores en internet, que en la web realmente no se trabaja de forma independiente, o eso pasa muy poco, porque por ejemplo, listo, yo puedo crear un servidor en mi casa, servidor pequeño, el cual tenga directamente embebida el servidor de bases de datos, tenga directamente mi servidor web, tenga un servidor API, bueno, un servidor para acceder a una API y demás, entonces yo tengo todo embebido en mi ordenador, pero eso es muy poco potente, muy poco escalable. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero acceder a esa información? Si es mucho más difícil acceder a esa información estando totalmente embebida en un solo servidor, a como pasa, por ejemplo, en un servidor de bases de datos masivo, que es tener una granja de información a la cual
cualquier otro servidor puede acceder a esa información. Lo mismo, entonces, por ejemplo, eso pasa mucho con WhatsApp y la mayoría de empresas de tecnología, y es que tienen granjas de bases de datos en lugares específicos del planeta, porque evidentemente no es lo mismo acceder desde aquí de Colombia a un servidor en Japón, a acceder desde aquí en Colombia a un servidor en Estados Unidos, ¿no? Obviamente la velocidad es mucho más eficiente en función de qué tan cerca va a estar de mi lugar actual, ¿no? Entonces estos servidores de bases de datos suelen estar esparcidos en granjas en varias partes del planeta con sistemas de sincronización muy interesantes, los cuales permiten que, o intentan, que los datos se puedan mantener de la misma forma en un servidor aquí en Colombia a un servidor por allá en Europa. Y es que tienen que mantener cierto nivel de sincronización, pero tienen que ser todos sincronizados para que cualquier persona pueda acceder a ese tipo de información y no que haya que, por ejemplo, estoy en una nube estilo Drive, o sea, estoy en el Drive y una persona en Europa accedió a un servidor en Europa y modificó algo, pero esa modificación no se realizó porque yo estoy accediendo a esa misma información, pero en un servidor aquí en Estados Unidos. Entonces, todo ese tipo de infraestructura, como podemos ver, lo que hace es abarcar o mezclar todos estos tipos de servidores. Es decir, por ejemplo, para acceder a una API de mensajería, es decir, WhatsApp tendrá su infraestructura del servidor que funciona para recibir los mensajes, tendrá un servidor de bases de datos donde almacena los datos, tendrá un servidor proxy y otro tipo de mecanismos para encriptar y proteger la información. Y así pasa con todos los tipos, con todo este tipo de software. Es que actualmente no es basarse en un software, en un servidor en concreto, sino es que entender que es todo un ecosistema que se tiene que utilizar para poder generar pues un desarrollo como se hace al nivel de la actualidad. Y ya sería solo eso, bro. Ahí ya estarían las referencias. Ok, perfecto, muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, vamos con el otro grupo. De mi parte, pues los felicito, muy buen trabajo. Y vamos con el grupo de los dos que faltaron ayer, Edson, Leandro y Brian Solarte. A ver, se van preparando, chicos. Quedan 8 minuticos para que hagan la exposición que está pendiente. Ayer Jamie pues hizo la intervención de ella. Entonces, los escucho, muchachos. Hablo. ¿No me escuchas? Sí, ahí lo estamos escuchando. Bien, profe, no, profe, disculpe, es que estaba ocupado aquí en el trabajo en una cuestión y ya me desocupé un rato. Vale, listo. Jamie, ¿tú me podrías hacer el favor de compartir la presentación? Bueno, mientras tanto, no se les olvide que pues, la actividad de biblioteca está ahí en la semana 5, creo que quedó el archivo para que la desarrollen, ¿no? Entonces es una actividad que habla pues de los tipos de memoria, memoria caché, memoria terciaria, memoria, bueno, ahí está el archivo en PDF para que lo descarguen. Listo, comencemos. Aquí está. Brian, porfa, desde fax. Bien, profe, entonces, siguiendo pues con la exposición de servidores, tenemos el servidor de fax. Este es un sistema que se instala en la red de ordenadores de área local y que te permite realizar envíos y documentos de fax directamente desde esa red. Las ventajas de este tipo de servidor es que se pueden enviar y recibir fax desde cualquier tipo de aplicación que estén pues en la red. La única desventaja que tiene este tipo de servidor
que la confirmación, se tiene que tener confirmación de recepción del fax e impresión, ya que pues toca hacerlo manualmente. Siguiente, Brian, por favor. El servidor de telefonía. La función que tiene este tipo de servidor es que tiene contestador automático, así como cuando redirecciona la respuesta de voz, almacenada de mensajes, y él es el que enruta y encamina las llamadas que son controladas por la red. En este tipo de servidor tenemos la telefonía por línea analógica. Este permite una sola comunicación por línea contratada. También es la que más se usa a nivel residencial, o sea, la que más compran los conjuntos residenciales. Y cada línea va abajo de un número identificador. Tenemos también la línea digital en este servidor. Este tipo de línea tiene una mayor capacidad de transmisión, donde la voz y datos pueden viajar a la vez. La velocidad de subida de esta línea es de 128 kilobytes por segundo, mientras que la bajada es de 64 kilobytes por segundo. Este tipo de línea, la digital, se usa más en entornos empresariales. Seguidos a esta tenemos la línea IP, que es donde los números telefónicos se alojan en la nube del operador de telecomunicaciones que tengamos contratado. Otra característica de la línea IP es que depende de la infraestructura de red y no de conexiones físicas. Eso ayuda a que no haya limitaciones en la cantidad de conversaciones simultáneas. Listo, compañero Brian, puede continuar. ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. Voy a presentar servidores dedicados. Un servidor dedicado es un ordenador generalmente utilizado para prestar servicios dedicados, generalmente relacionados al alojamiento web y otros servicios en la red. Este tiene memoria, almacenamiento, ancho de banda, disco duro, totalmente a la red. Una de las mayores ventajas es una mejor seguridad que nuestro computador, nuestro servidor no dedicado. Ese también hace las mismas funciones, solamente que se comparte entre varios clientes. También podemos decir que una desventaja del servidor dedicado es un mayor costo, pero también garantiza un mejor desempeño, estabilidad. El servicio no dedicado, como dije anteriormente, como se comparten varios clientes, va a tener un desempeño limitado. Y la única ventaja, bueno, no es la única, una de las mayores ventajas en este servidor no dedicado es su precio. Eso sería todo. Y las referencias. ¿Listo? Ok, perfecto. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces yo ya les coloco la calificación. Ya sería que revisen pues todas las actividades que tienen pendientes allí en la plataforma. Revisen muy bien. La próxima semana tenemos la evaluación del parcial del corte 1 y ustedes me dirán cuándo la hacemos. Si la hacemos el día martes o el día miércoles. ¿Cuál día les queda mejor a todos? Perdón, a ver. Ustedes me dirán a cuál de los dos. Porque pues veo que algunos tienen citas médicas y cosas así. ¿Qué opciones tenemos, profe? ¿Para cuándo?
¿Nos dice que para habilitar el parcial o la autoevaluación? Sí, la autoevaluación pues la dejaríamos para, yo les comento la otra semana, pero el parcial final, martes o miércoles, ¿cuál se les facilita más? Porque puede suceder que alguno tenga alguna cita médica. Pues no sé Profe, si, yo diría yo que creería para el que el miércoles. miércoles. ¿Sí? ¿Están de acuerdo el miércoles? Listo, dejémosla para el miércoles entonces, si no hay problema. Eh, bueno, listo. Cualquier cosa, entonces, tutoría o algo, por favor, con mi representante de grupo. Listo, muchachos. Entonces, eso sería todo por hoy. Agradecerles por su puntualidad y creo que tienen ahorita una otra sesión o algo así. Entonces, muchísimas gracias, muchachos. Ustedes que estén muy bien. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Dale, profe. Luis, a todos. Ok, John, Brian.